La ley del número. 3. La razón no es virtud de las mayorías, sino de la inteligencia desarrollada en uso de la libertad. La función legislativa es negativa y centralizadora. El libre acuerdo es autonómico y vitalizador. El mal reside en la ley misma y no admite variantes compensadoras. Si del examen de los hechos resulta demostrada la falsedad de la ley del número, parece innecesaria toda crítica razonada de los principios en que se funda. Mas, si se tiene en cuenta todo el poder de la preocupación que impacientará a muchos incrédulos, pese a nuestras deducciones, no se juzgará inútil la labor que acometemos. Podría atribuirse a impurezas de la realidad lo que es la insania del principio mismo y afirmar, no obstante, todas las experiencias en contrario, la posibilidad de regirse por las decisiones de las mayorías. Y en este supuesto nos toca demostrar, aún a trueque de hacer monótono este trabajo, la falsedad de la pretendida ley en todos los aspectos. Convencidos del radical antagonismo entre la libertad individual y la preponderancia avasalladora de la masa, negamos toda autoridad constituida, ya provenga de la fuerza, ya provenga del número. Para que el individuo y el grupo puedan coexistir sin destruirse, es necesario aniquilar cualquier forma de la imposición del uno sobre el otro. Para nosotros, que fundamos nuestros ideales en la libertad individual ilimitada, la autarquía es el método obligado de convivencia social. El bien de uno es tan respetable como el bien de todos, por lo que solo a condición de identificar los intereses, la libertad será un hecho. He aquí por qué somos libertarios y por qué somos socialistas, porque entendemos que la raíz de toda oposición entre individuos, así como entre colectividades o entre unos y otras, se halla en la forma de apropiación individual y deducimos que la armonía social ha de producirse mediante la posesión en común de la riqueza y de la libertad compleja de acción para los individuos y para los grupos. Y como este criterio de la libertad excluye toda idea de subordinación a las mayorías, vamos a demostrar que la ley del número es falsa en sí misma y que la sociedad puede arreglar todos sus asuntos sin apelar al procedimiento del sufragio. Afírmase por los mantenedores de esta pretendida ley que las mayorías, o más bien las pretendidas mayorías, gozan de ilimitación en sus derechos, y la práctica prueba ciertamente su acerto. Sin embargo, las leyes casi nunca se cumplen. La mayoría de los hombres las esquivan, los más enérgicos las repudian. ¿En qué consiste esto? En la imposibilidad real de comprender en una o en varias leyes la inmensa variedad de los intereses, de las costumbres y de las condiciones. Cada individuo, cada colectividad tiende a diferenciarse, produciéndose de distinto modo, mientras que la ley trata de uniformarlos y obligarles a obrar y conducirse de una misma manera. Los intereses comunes no pueden ser reglamentados uniformemente, porque la comunidad no es nunca tan estrecha que no suponga fraccionamiento y serie, divergencia y oposición. Para que la identidad de los intereses se verifique, es necesario que, viniendo de abajo, se establezcan relaciones de solidaridad voluntaria y espontáneamente de individuo a individuo y de grupo a grupo, de forma que alcancen a comprender en una resultante más o menos definida todos los miembros sociales. Entonces, en esta organización seriada de las partes, cada una de estas habrá conservado su sello especial y su personalidad, esto es, toda su libertad. La rebelión, falta de verdaderos motivos determinantes, dejará de producirse, tanto más cuanto que aquella organización no sería por su naturaleza misma inmutable, sino el producto consciente de la voluntad de sus componentes en cada momento del tiempo y en cada lugar manifestada. Pero este procedimiento es precisamente opuesto a la regla de las mayorías, como que se genera en la personalidad libre y en ella tiene su asiento, y por tanto constituye la negación rotunda del derecho de legislar atribuido a aquellas. Pues sometamos al análisis la cosa negada, a trueque de evidenciar luego la justicia de la negación. Reduzcámonos a los límites de un país cualquiera. A todos los que vivimos en España, por ejemplo, nos interesa mantener relaciones comerciales con los demás países. ¿Qué haremos? ¿Decidiremos el pleito a favor del libre cambio?
¿Votaremos por la protección? El asunto es de la mayor trascendencia y debería augurar un acuerdo casi unánime. No obstante, las opiniones se dividirán grandemente. Unos querrán comer y vestir barato, sin pensar en la paralización del trabajo nacional. Otros querrán fomentar este trabajo, importándoles un bledo la carestía del pan, de la carne, del vino, del vestido, etc. ¿Tendrán aquellos derecho a imponernos la holganza forzada y la miseria? ¿Lo tendrán estos a obligarnos a trabajar como bestias y a concluir también por la holganza y el hambre cuando las consecuencias del sistema hayan llegado a su límite? Según los partidarios de la ley del número, la verdadera solución la poseen unos cuantos millares de imbéciles que, por ser los más, gozan del supremo derecho de gobernarnos. La mayoría, en efecto, es la llamada a decir cómo se va más pronto a la miseria general. La mayoría acordará, con razón o sin ella, que el país perezca o por abundancia de productos importados o por insuficiencia de los de propia fabricación. La mayoría tendrá el bárbaro derecho de condenarnos a muerte por hambre. La mayoría estará revestida de poder bastante para hacer lo que se le antoje sin miramentos ni cortapisas de ningún género. Examinemos otro ejemplo. A todos los españoles interesa por igual vivir en paz con los otros pueblos, pero en la China, supongámoslo, se asesina por faz o por nefas. Se asesina por faz o por nefas a unos cuantos españoles. Los ánimos se exaltarán y, como siempre, los patriotas, sin perjuicio de quedarse en casa tranquilamente, clamarán venganza. Las gentes de buen sentido, o lo que es lo mismo, la minoría, hablamos siempre en la hipótesis del régimen de las mayorías supuesta verdadera, pensarán que la muerte de unos cuantos españoles por otros tantos chinos no es motivo bastante para mandar irremisiblemente al matadero de una guerra de exterminio a dos pueblos, cuando menos indiferentes el uno al otro, y sin embargo no será el buen sentido el que prevalezca, sino la voluntad ciega de una mayoría automática que tiene el derecho de obligarnos a matar y a morir. ¿Qué diremos de la organización del país? Es preciso vivir bien y la vida social depende de las formas políticas adoptadas. ¿Preferiremos la república? ¿Aceptaremos la monarquía? ¿Optaremos por la centralización? ¿Seremos federalistas? La mayoría, la todopoderosa mayoría, decidirá. Si no quiero un rey, tendré que tragarlo. Si un príncipe, tendré que apechugar con él por mucho que lo deteste. Si unitarismo y federación me repugnan de igual modo, cargaré pacientemente con la cruz pesadísima de su complicado mecanismo. Y la cuestión de cultos, tanto monta. Crea o no, pagaré un culto y un clero, y viviré y moriré en nombre de un Dios por la sapiente mayoría impuesta. ¿A qué amontonar más ejemplos? Ya que la mayoría está capacitada para decidir sobre todas las cosas, deberá estar impuesta en todas las ciencias. Mas su ignorancia es tan grande como ilimitadas son sus prerrogativas. Ella, a pesar de todo, podrá imponer como regla de salud pública los mayores absurdos higiénicos. Ella podrá reglamentar las faenas agrícolas mandando que se siembre y se recolecte cuanto se le antoje. Ella podrá llevar sus leyes al taller, a la fábrica y al hogar. Y a la hora de la muerte y en plena agonía, sus reglamentos acompañarán nuestra descomposición, siguiéndonos luego hasta dejar nuestros cuerpos 7 codos bajo tierra. Se nos dirá que no son tan ilimitados sus derechos. No obstante, ¿puede negarse que la mayoría se nos impone desde que nacemos hasta que morimos? ¿Puede negarse que higiene, trabajo, la existencia entera, por ella están reglamentados? Y en fin, si sus derechos tienen límites, ¿quién los determina? Filósofos, metafísicos, teólogos de la ley del número inventarán prodigiosos escamoteos de la verdad. Pero ¿quién habrá de fijar el límite sino la mayoría misma? Limitarse voluntariamente, cercenar su propio poder. Esta sí que es una obra de maravillosa prestidigitación. Indudablemente, la ley de las mayorías no es la ley de la razón, no es siquiera la ley de las probabilidades de la razón. El progreso social se verifica precisamente al contrario, o sea, por impulso de las minorías, o, con más propiedad todavía, merced al empuje del individuo en rebelión abierta con la masa.
Todos nuestros adelantos se han realizado por virtud de repetidas negaciones individuales frente a frente de las afirmaciones de la humanidad. Cierto que ésta, aceptando luego la hipótesis individual, ha coronado siempre la obra, pero el impulso no ha venido jamás de las mayorías. Contra la opinión de la multitud se descubrió un nuevo mundo y la Tierra continúa dando vueltas y más vueltas por el espacio infinito. Contra la opinión de las mayorías, la locomotora resbala sobre los carriles y la palabra vuela del uno al otro confín con rapidez vertiginosa. Pese al parecer de nuestros mayores, se navega sin velas y sin remos y contra viento y marea. Y en fin, contra la opinión del gran número, se surcará los aires y se navegará por las profundidades del océano, del mismo modo que en tiempo no muy lejano se levantará de las ruinas del mundo actual un mundo mejor, presentido por unos cuantos ilusos, entre cuyo número tenemos el honor de contarnos. Y ¿no han caído contra la opinión de las mayorías los reyes absolutos? ¿No han sido destronados los reyes constitucionales? ¿No hemos suprimido la esclavitud? ¿No hicimos otro tanto con la servidumbre? ¿No lo haremos muy pronto con el proletariado, última forma de dependencia entre los hombres? ¿No se registran en la evolución religiosa los mismos aspectos y modalidades hasta el punto de que hoy el mundo pertenece a la negación del dogma, al libre pensamiento y al ateísmo, a pesar de los poderes religiosos todavía subsistentes? Toda, absolutamente toda la historia es una negación de la ley del número, de la bárbara, sí, de la bárbara ley del número. Cada paso que hemos dado ha sido en lucha abierta con los demás, en ciencias y en artes, lo mismo que en política y economía, lo mismo que en la vida práctica. Todo se ha hecho contra la voluntad y las decisiones de las mayorías. Continuaremos cantando las excelencias del número, de la suprema ciencia y de la suprema razón de los demás. Juzgaremos aún poco menos que temerario poner en duda los derechos ilimitados o ilimitados de la mayoría.